Bienvenidos a este nuevo módulo de econometría. Vamos a ver la segunda parte de regresión múltiple. Para encontrar los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, escribimos la función de regresión muestral correspondiente a la función de regresión poblacional analizada en el módulo previo. Ahora entonces vamos a tener que I es beta 1 sombrero más beta 2 sombrero por X más beta 3 sombrero por X3 más los términos del error muestral. El procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios consiste en seleccionar los valores desconocidos de los parámetros de forma que la suma de los cuadrados de los residuos U sombrero al cuadrado sea lo menor posible. Entonces, lo que vamos a hacer es despejamos UI, le aplicamos la sumatoria, le ponemos el cuadrado y lo minimizamos. Por lo tanto, nos queda que la función a minimizar es I menos beta 1 menos beta 2 x2 menos beta 3 x3, todo elevado al cuadrado. El procedimiento más directo que tenemos para obtener estos estimadores es diferenciar la función respecto de las incógnitas, igualar a 0 las expresiones y resolverlas de manera simultánea. De aquí entonces obtenemos las siguientes ecuaciones normales. La media de I es igual a beta 1 sombrero más beta 2 sombrero por la media de x2 más beta 3 sombrero por la media de x3. La segunda ecuación nos dice que la sumatoria de los I por los x2 es beta 1 más por la sumatoria de x2 más beta 2 por la sumatoria de x2 al cuadrado más beta 3 por la sumatoria del producto cruzado entre x2 y x3. Y lo mismo para la tercera, que es la sumatoria de I por x3. Beta 1 por la sumatoria de x3 más beta 2 por la sumatoria del producto cruzado entre x2 y x3 más beta 3 por la sumatoria de x3 al cuadrado. Si operamos algebraicamente, despejamos los valores de los parámetros y vamos a ver que el caso de 3 variables es una extensión del modelo de 2. El beta 1 entonces nos queda que es la media de la variable dependiente menos el beta 2 estimado por la media de la regresora x2 menos beta 3 estimado por la media de la segunda variable explicativa. Y ahora vemos que para sacar ese beta 1, en primer lugar necesitamos tener el beta 2 y el beta 3. Las últimas dos ecuaciones, entonces vamos a ver que son simétricas porque una se obtiene invirtiendo la otra. Donde dice x2 ponemos x3 y viceversa. En el numerador. En tanto, el denominador de ambas es el mismo. Veamos entonces el numerador. Vemos que tanto beta 2 como beta 3 son las variables dependientes e independientes centradas respecto a la media. Entonces tenemos que beta 2 es la sumatoria de I por x2 por la sumatoria de x3 al cuadrado menos la sumatoria de I por x3 por la sumatoria del producto cruzado de x2 por x3 dividido, y acá vemos que en ambos casos es igual, la sumatoria de x2 al cuadrado por la sumatoria de x3 al cuadrado menos la sumatoria del producto cruzado de la 2 por la 3 al cuadrado.
Cuando hacemos el caso del beta 3, lo que vamos a ver es que donde teníamos x2 vamos a poner x3 y donde teníamos x3 vamos a poner x2. Entonces, en primer lugar vamos a sacar estos dos parámetros estimados para luego poder calcular el beta 1 con las medias de los datos muestrales. Luego presentamos los coeficientes de regresión que se obtienen de las variancias y los errores estándares de los estimadores, que nos quedan unas expresiones bastante complejas. La varianza del beta 1 es 1 sobre el número de observaciones más una expresión que podemos ver acá bastante compleja por sigma cuadrado. Si aplicamos la raíz nos da el error estándar. Y también tenemos la varianza del beta 2, que es la sumatoria de x3 al cuadrado sobre la sumatoria de x2 al cuadrado por la sumatoria de x3 al cuadrado menos la sumatoria del producto cruzado entre ambas variables regresoras por sigma cuadrado. Estas varianzas y este error estándar lo vamos a utilizar en algunos módulos más adelante para establecer intervalos de confianza y probar hipótesis estadísticas. Despejando la tercera variable, también sacamos la varianza del beta 3 y el error estándar como sigma cuadrado sobre la sumatoria de x3 al cuadrado por 1 menos r cuadrado 2,3. Aplicamos la raíz y nos da el error estándar. Y una cuestión importante acá a destacar es que el R23 es el coeficiente de correlación muestral entre las dos variables regresoras. Luego tenemos la covarianza, es decir, la varianza conjunta de los dos estimadores correspondientes a las variables regresoras, que es menos el coeficiente de correlación muestral entre 2 y 3 multiplicados por sigma cuadrado, que es la varianza homocedástica de las perturbaciones poblacionales de U, dividido 1 menos R cuadrado de 2,3, o sea, el coeficiente de correlación al cuadrado, por la raíz de x2 al cuadrado centrado respecto de la media, aplicamos la raíz. Lo mismo hacemos con x3. La centramos respecto a la media, la elevamos al cuadrado y le aplicamos la raíz. Luego multiplicamos los miembros y tenemos la covarianza. Dado que nosotros no contamos con la varianza poblacional como dato, un estimador insesgado para esta varianza es sigma cuadrado sombrero, es la sumatoria de los errores muestrales al cuadrado sobre n-3, es decir, n menos los grados de libertad, n menos la cantidad de parámetros que estimamos. Este estimador sigma cuadrado se calcula una vez que se dispone de los residuos o con la siguiente relación. La sumatoria de los errores al cuadrado es la sumatoria de las variables centradas a la media, que es y al cuadrado menos beta 2 estimado por el producto de y por x2 menos beta 3 por la sumatoria del producto de y x3.
Vayamos ahora a las propiedades de los estimadores. Como seguimos trabajando con el modelo, similar, o podemos decir que es una extensión, las propiedades de los estimadores son similares al modelo de dos variables. La línea de regresión de tres variables pasa por las medias de la variable dependiente y de las dos variables independientes. El valor medio de el i estimado es el valor medio observado. La sumatoria de los residuos estimados es igual a 0. Los residuos muestrales no están correlacionados con las observaciones de las variables x2 y x3, lo que nos muestra que la sumatoria de los residuos muestrales por x2 es igual a la sumatoria de los residuos muestrales por x3 y esto es igual a 0. Los residuos UI no están correlacionados con el valor observado de i, es decir que la sumatoria de los residuos por el i estimado son iguales a 0. A medida que el coeficiente de correlación 2,3 se acerca a 1, las varianzas de beta 2 y beta 3 aumentan para los valores dados de las varianzas y la sumatoria de x entrada respecto de la medida al cuadrado para la variable 2 y para la variable 3. En el límite, cuando este coeficiente de correlación es igual a 1, es decir, que existe multicolinealidad perfecta, estas varianzas se hacen infinitas. Sin embargo, recordemos que habíamos dicho que este supuesto que no podían tener colinealidad perfecta, y en módulos posteriores vamos a ver, a la medida que identifiquemos la presencia de este problema, cómo hacemos para corregirlo. Para valores dados de R23 y la sumatoria de los X de las regresoras centradas a la media al cuadrado, las varianzas de los estimadores de mínimos cuadrados son directamente proporcionales a la varianza. Por último, vemos que los supuestos demuestran que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de los coeficientes de regresión parcial no solo son lineales y sesgados, sino que también tienen varianza mínima dentro de todos los estimadores lineales sin sesgados. Son MELI, recordemos que eran los mejores estimadores linealmente insesgados. De esta manera, aun cuando ampliamos el modelo a tres variables, se satisfacen el teorema de Gauss-Markov. Esto ha sido todo por este módulo. En el próximo vamos a ampliar el modelo de regresión múltiple a k variables con notación matricial. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo módulo.